Una nueva semana que comenzamos en el noticiero estelar. Son las 7 en punto de la noche, junto a Ruth, este servidor, y con nuestro gran equipo estamos listos para presentarles las noticias. Buenas noches, Ruth Muñoz. Buenas noches, licenciado. Es un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, una semana contentísimos de volver aquí después del descanso de fin de semana. Con la noticia que está cada día mejor de salud, eso nos satisface Sí, muchísimo. indudablemente. Viera que me siento bien, feliz. Yo les digo siempre... Y bueno, porque ahorita está mi nieto así, va a aparecer, y perdóneme antes de que haga usted por favor la oración. Cuando venía ahorita en la tarde acá al canal, me dice, mi nieto estaba con mi hijo Jorge y su edad tiene hermanito. su nieto? Tiene 9 años. Ay, está chiquito. Sí, no, pero me dice, Neno, permíteme. Entonces, sí, le digo, dígame. Entonces, Neno, ¿te puedo presentar un admirador tuyo? Un admirador mío, sí. Un compañero de él. Estaban jugando. Ahora ya los niños se comunican, ahorita Jorgito, discúlpame hijo, pero vía Sky, tienen unos juegos. Yo no sé realmente cómo hacen. Claro, que la que tiene uno. Entonces, yo quiero saludar a José Mario Flores, Amarito. ¿Ese es su admirador? Ese es mi admirador y es compañero de mi nieto. No, y mire, la gracia, o sea, hay cosas que no se le van a olvidar a uno. Bueno, no se le va a olvidar a él por la edad, muchísimo menos a mí que estoy viviendo los últimos años. Pero decirme, mi nieto, Neno, ¿te puedo presentar a un admirador tuyo? Y hablar, ya cuando hablo con el niño le dice, mira, él es mi abuelo, no te preocupes. O sea, ahí es donde uno le dice a la gente, yo sé que la mayoría de los compañeros, incluido usted, pues no se ha casado todavía, pero mire, la vida está llena de detalles. La vida es maravillosa y uno debe de vivirla. No debe de afanarse por tener cosas materiales, no debe de afanarse. Estos compañeros que están jóvenes, por ejemplo, usted igual, cuando se casen un día, cuando tengan hijos, si Dios les da la oportunidad de tener nietos, por ejemplo, van a saber la felicidad que se experimenta. Así se lo digo. Y deberíamos aquí ya depende pues de cada ser humano, pero no afanarse en querer tener y hacer dinero y olvidarse de esa relación paternal, de esa relación familiar que implica felicidad para mucha gente. Le dice a alguien que viene del interior del país y que me hubiese gustado, como yo digo, cuando tenía 5 años, 6 años, ahora mi nieto mayor tiene 9, pero decía que declamé, por ejemplo, en la escuela y que mi mamá no pudo irme a ver. Entonces, a mí se me quedó. Estoy hablando hace 52 años, y a mí no se me olvida y me voy a morir con ello. Entonces, usted que tiene hijos, acompañe a sus hijos a sus actividades. Esté siempre pendiente de sus hijos. Porque esas cosas, a uno de adulto probablemente podría parecer insignificante o trillado, no, pero para los niños no. Y no se les olvida jamás. Así que, Jorgito, gracias, hijo, por presentarme ese seguidor mío. Pues yo pensé que era una persona adulta, pero a José Mario Amarito Flores, buenas noches, gracias, hijo, por tenerme así, y saludos a su papá, a su mamá y a toda su familia. Muchas gracias Ruth, y disculpen realmente, compañeros. Bueno, iniciamos, ¿verdad?, con una oración a nuestro Dios, agradeciendo también a Marito, ¿verdad?, por ese gesto tan bello con el licenciado. Inclinamos nuestro rostro para elevar una oración a nuestro Dios Todopoderoso. Amado Jesús, muy buenas noches. Qué privilegio es entonar esta oración delante de ti una vez más. Es un privilegio saber que nuestras palabras son escuchadas por un ser maravilloso, por un ser de misericordia, por un ser clemente que nos ha acompañado en todo momento y que esta semana más nos ha demostrado que su amor, que su misericordia incondicional está con nosotros. Amado Jesús, nuestro país está en tus manos. Cada día están surgiendo nuevas situaciones, nuevos momentos, nuevos hechos que parecieran oscurecer el horizonte. Pero nuestra fe está puesta en ese ser misericordioso, en ese Dios altísimo, en ese Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Esa es nuestra fe. Nuestra fe delante de ti, Jesús, es que vamos a alcanzar la calma, que vamos a llegar a un momento de paz, que Honduras vivirá nuevos momentos, que Honduras pasará esta tormenta para enfrentar tiempo de calma, para enfrentar
una felicidad total para alcanzar días bonitos delante de ti. Oramos, Jesús, por los más necesitados, por los desamparados. Tu mano de amor, tu mano sanadora, tu mano de misericordia llega a cada uno de los hogares hondureños. Amén y amén. Amén. Gracias, Ruth. Comenzamos con las noticias. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan a partir de este momento, luego de confirmarse que la Semana Morazánica se traslada a la primera del mes de noviembre. Los empresarios en el sistema turístico especialmente esperan salvar sus finanzas del último trimestre del año. Los micro y pequeños empresarios aseguran que no se debe pensar en tiempo libre y más bien trabajar más para levantar la economía del país. Miembros de la micro y pequeña empresa analizan que el feriado morazánico, que estaría pasando de la primera semana de octubre al mes de noviembre, se debería de cancelar, ya que en estos momentos es importante trabajar y no pensar en tiempo libre, porque solamente así se podrá salvar una economía golpeada por la pandemia de la COVID-19. Después de 6 meses de casi prácticamente estar en inactividad, no consideramos positivo que se venga y se tome un feriado. Creo que este feriado fue aprobado cuando el país estaba en normalidad, pero ante una crisis no creo que sea conveniente. El país necesita que todos trabajemos más para poder estabilizar los negocios y que no se continúen perdiendo más empleo en el país. Hay que ver de qué manera siempre se reconozca sus derechos al sector laboral, pero que no se vaya a dar un feriado tan largo, porque definitivamente va a generar más problemas a las empresas que están haciendo un esfuerzo para no tener que cerrar. Por otra parte, para este expresidente de la Cámara Nacional de Turismo, la idea de pasar este feriado para el penúltimo mes del año es para garantizar madurez de las empresas hoteleras, para así garantizar las medidas de bioseguridad y no aumentar la crisis que ha producido la pandemia con contagios innecesarios. Creemos que necesitamos un poco más de tiempo para verlo bien y no volvernos nosotros con el feriado morazánico en octubre tan cerquita parte del problema, sino que en este momento ver cómo ha funcionado y tomar las medidas correspondientes. El Congreso Nacional aprobó un proyecto de decreto presentado por la Secretaría de Turismo para trasladar el feriado morazánico para la primera semana de noviembre para los empleados públicos y de la empresa privada, única y exclusivamente para el año 2020. Según el decreto, los feriados del 3, 12 y 21 de octubre, como todos los años, se unificarán para gozarlos con fines turísticos en el denominado feriado morazánico, el cual se comenzará a gozar a partir del primer miércoles de noviembre a las 12 del mediodía. Y con más dudas que expectativas, a partir de este día los hondureños circulan en base a 2 dígitos diarios y 60 restaurantes abrieron sus puertas para atender a sus clientes en sus establecimientos. Bajo estrictas medidas de bioseguridad, a partir de este día en la capital, 30 restaurantes abrieron sus puertas para atender a los clientes en sus establecimientos. Lo importante de esto está en que cuando usted llegue, lávese las manos. Y cuando se pueda quitar la mascarilla es única y exclusivamente si tiene alimentos y bebidas en la mesa. Si la bebida y el alimento se acabó, póngase nuevamente la mascarilla porque eso va a generar mayor protección. Si va a los baños o circula por los pasillos, por favor también porte la mascarilla. La dirigencia del sector de la economía social asegura que mientras no trabaje el transporte urbano, de nada servirá que se permita la circulación de todos los hondureños, porque no pueden llegar a los mercados populares. De nada va a servir que haya más dígitos y en qué se va a transportar la gente que no tiene carro. Si no hay más dígitos, si no hay transporte, aunque suban todos los dígitos al ser del 1 al 0 o del 0 al 1, pues no van a ver porque y sin transporte no podemos. Por su parte, los médicos ven con preocupación las 2 nuevas medidas autorizadas por el SINAJER, por lo que si se disparan los casos de COVID-19, se tendrá que volver al confinamiento nuevamente. A mí me parece que sí, a mí me parece que hay cientos de miles de hondureños que necesitan salir a trabajar, que viven del día a día, que no se pueden dar el lujo de estar confinados eternamente, y acá habrá que hacer ese método de prueba y error. Si nos va bien, seguimos adelante. Si vemos que los casos empiezan a incrementarse enormemente, tendremos que retroceder y volver al confinamiento nuevamente. Los galenos están conscientes que hay miles de hondureños que tienen que retornar a trabajar, por lo que ahora dependerá de cada persona si toma las precauciones necesarias que eviten que el país vuelva al confinamiento por un rebrote.
En cámara, Darwin Maradiaga les informó Luis Drón para Impacto BTV. Los representantes de la Mesa Multisectorial para la Reapertura Económica aseguran que si no se hubiese tomado la determinación de subir a 2 dígitos la circulación de las personas, así como el pilotaje de los restaurantes, unos 150.000 hondureños hubiesen perdido su trabajo. Un beneficio latente es que de lo contrario, a no seguir avanzando en esto, usted ya podía tener su carta de presentación, pero para ir a cobrar o hacer el cálculo de las prestaciones. Esa era la carta que usted iba a recibir ya a finales del mes de septiembre. Y nos hemos adelantado y al igual hemos conversado con el sector privado que está en la mesa multisectoriales y nos garantiza la efectividad y el trabajo que van a continuar los empleados, porque necesitamos progreso en el país, y más que el progreso del país es que por lo menos los empleados cuenten con su salario digno y no un bono, como se estaba dando, un bono de 6.000 lempiras, que esto no llenaba las expectativas. Vemos la decadencia y prácticamente nos encontrábamos sin recursos y con una canasta básica también elevada. Y con el avance de la reapertura económica, el transporte y mayor circulación de ciudadanos, Honduras es una bomba de tiempo a punto de explotar, con un segundo brote de casos y muertes por COVID-19, por lo que los hospitales deben de prepararse para un nuevo colapso. Y en realidad que lo que hemos visto reflejado en las calles no es un dígito como estaba, ni 2 dígitos como ahora. Que mucha gente está saliendo aún sin tener la autorización y que esto pues puede provocar un rebrote. Así que el llamado es a la población a mantener extremas medidas de bioseguridad y el llamado también para seguir potenciando todos los centros hospitalarios, todos los triajes, ya que estamos ante las puertas, como en otros países, de tener un rebrote. Así que esperamos que esto no suceda, pero seguimos con una ocupación de más de 40 pacientes, seguimos con decesos. En el fin de semana 4 decesos, lamentablemente, y estos son los números que a nosotros nos indican que es probable que estemos a las puertas de otro pico en esta pandemia del COVID. 7 de la noche con 12 minutos, vamos rápidamente hasta Choloma con nuestros compañeros Denis Mengíbar y Alexander Pineda Paz. 5 centros de triaje están activos en este municipio del norte del país. Denis Mengíbar y Alexander, muy buenas noches con ustedes, adelante. Buenas noches, compañeros, en el estudio de Impacto BTV, el poder de la noticia. Esta noche me acompaña Alexander Mejía. Él es el coordinador de salud aquí en el municipio de Choloma Cortés y el encargado del CODEN. Se ha movilizado mucho y gracias a las gestiones que él ha realizado, ya son 5 los centros de triaje que han sido activados en el municipio de Choloma, algo que preocupaba porque había muchos pacientes positivos para la COVID-19. Así es, muchas gracias, buenas noches a los de en cabina y gracias, Denis, por estar pendiente de nuestro municipio, el cual ha venido sufriendo y ha venido haciendo trabajo articuladamente con toda la sociedad civil de nuestro municipio, el cual pues nos permite en este momento lograr objetivos claves a través de reuniones y sobre todo gestiones que se han venido haciendo a través de la alcaldía y también puntualizando el trabajo del señor alcalde que ha pedido abrir 5 centros de triaje en los diferentes sectores y en este caso no es la excepción, el Casino Cholomeño que está trabajando 24 horas, igualmente está trabajando Monterrey, que es un centro de triaje que se instaló, el cual trabaja de 7 a 7 de la noche, la guardería infantil de la López Arellano, el centro de triaje del sector Quebrada Seca, es decir, en el centro de salud, el cual también el día de hoy se hizo efectivo todo lo que es el equipo que se requiere para atender los primeros auxilios a los ciudadanos que lleguen con estas patologías. Agregado a eso, también el centro de triaje que se instaló en el centro de salud de La Jutosa, el cual pues también ya en los próximos días estará listo ya se está atendiendo, pero ya con las camillas y todo el equipo que se requiere ya va a estar listo. Este ha sido un esfuerzo prácticamente del dinero que mandó el gobierno
y lógicamente con un complemento que se ha hecho a través de la alcaldía, las gestiones del CODEN y lógicamente con todas las fuerzas vivas del municipio. Bueno, muchas gracias. Alexander Mejía del CODEN aquí en el municipio de Choloma Cortés, hablándonos referente a estos 5 centros de triaje para la atención de las personas con problemas de esto de la pandemia. Compañeros en estudio, nosotros con este informe regresamos con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Denis. Y autoridades del Laboratorio Nacional de Virología aseguran que han logrado reducir la mora a 700 pruebas sin procesar y esperan que en los próximos días comenzar a trabajar en el rezago de las muestras para dar cifras en tiempo real sobre el avance del COVID-19 en el país. Desde que dio inicio la pandemia de COVID-19, el Laboratorio Nacional de Virología ha trabajado con una mora mayor a las 2.500 pruebas PCR sin procesar. Pero actualmente, la nueva directora asegura que se logró reducir a 700, debido a que se cuenta con mejor equipo y mayor número de kits de extracción para procesar las muestras de manera ágil y rápida. Estamos a bien informar que nuestra mora se ha reducido porque hemos hecho un trabajo arduo, ¿verdad?, de filtración también, y esa es la realidad. Yo le quiero decir a la población que crea lo que virología dice. ¿En cuánto se ha reducido esta mora? 729. Esa es la cifra actual en estos momentos. La de ayer, oficialmente con la doctora Carla Pavón, que es nuestra jefe. ¿Cuántas pruebas se han realizado, doctor? En total, dice usted, primeras muestras, 97.644. Recibidas y procesadas 96.859. El Colegio de Microbiólogos de Honduras garantiza que el laboratorio de virología está operando en óptimas condiciones debido a que se reparó el equipo en mal estado, logrando procesar un mayor número de pruebas retrasadas y las que se toman a diario. Sí, los resultados ya los están sacando desde la semana pasada. Se está viendo que están dando estos resultados ya en tiempo y forma. Lo más que se tardan, a lo más son 72 horas. Doctor, ¿está funcionando todo el equipo, todo lo que se necesita para poder cumplir con el número de pruebas procesadas a requerir? En estos momentos sí. Autoridades de salud se comprometieron en los últimos días a eliminar en su totalidad la mora y realizar más de 2.000 pruebas a diario para trabajar en tiempo real y terminar con el retraso de datos sobre la pandemia. Con imágenes de Freddy Espinal, Merari Borjas, Impacto BTV. Autoridades del Hospital Leonardo Martínez están confirmando que hay un peligro real de perder la unidad de cuidados intensivos que ha salvado a tantas personas debido a la falta de médicos en ese hospital. Pues el miedo que tenemos es que el grupo de internistas lleguen a un consenso de que eso no les corresponde a ellos porque ellos son de la otra especialidad y que acordemos que el único médico con especialidad en manejar cuidados intensivos es el intensivista. Estamos en pláticas con los internistas que todavía nos den un compás de espera, que va a haber una reunión, que tiene que haber una reunión entre las autoridades de la Secretaría y el grupo de intensivistas. Entonces, que vamos a cerrar la sala, yo no les puedo decir que vamos a cerrar la sala, pero sí podemos decir que en algún momento, si los internistas deciden ya no seguir manejando pacientes críticos, entonces ahí sí corremos un riesgo. Y los médicos del país se muestran preocupados por el incremento de los fallecimientos y contagios que se registraron durante el fin de semana, esto en el Hospital del Tórax, en donde 10 personas perdieron la vida con sospechas de coronavirus. El gremio médico llama a la conciencia de la población y de las autoridades de salud para que mantengan las medidas de bioseguridad, pero también el abastecimiento de insumos de protección personal ante el repunte de contagios y fallecimientos que se registran a la fecha. La no contratación del personal aduciendo que no hay casos de COVID en este momento, lo cual eso definitivamente no es cierto. Por un lado están diciendo eso. Por el otro lado quieren abrir los hospitales móviles que van a ser exclusivamente para pacientes COVID y nosotros estamos viendo que han habido un repunte de casos nuevamente en el hospital. Estuvimos viendo ingresos en estos últimos días de hasta
10 pacientes ingresados al día. Y la mortalidad de nuestro hospital el fin de semana fue de 10, que es bastante alto. En este momento preocupa en gran medida que durante los meses de junio y julio se demandó de miles de kits de bioseguridad a nivel nacional para atender a los pacientes y en este momento se ha bajado la entrega de los mismos, hecho que podría provocar más contagios entre el gremio médico. Solo en tórax utilizamos diariamente de 500 a 600 kits de bioseguridad que incluyen mascarilla, bata descartable, gorro quirúrgico, cubre zapatos, mascarilla quirúrgica, mascarilla N95 y en este caso, la careta, los guantes, o sea, es un kit caro, y solo nosotros usamos 600 diarios. O sea, lo que se abastezca no va a dar abasto. Durante el fin de semana, en el Hospital del Tórax, se registró el fallecimiento de 10 personas por COVID. Entre estos, un joven de alrededor de 26 años, lo que debe llamar la atención de las personas ante el peligro latente. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. En el Hospital San Felipe siguen sin reportar fallecidos, sin embargo, el resto se mantienen con 1, 2, 3 personas máximo. Ahí está Hospital Escuela, 36 pacientes, 3 fallecidos este día. Entre tanto, el Seguro Social, una persona falleció hoy, su ocupación es de 69 personas. El Hospital San Felipe no reporta decesos hoy, su ocupación es de 18 pacientes. El Seguro Social en San Pedro Sula reporta el deceso de 2 personas hoy y su ocupación es de 108 personas. El Leonardo Martínez, deceso 7 personas, ocupación 4. Y el Mario Catarino Rivas, deceso 4 personas, ocupación 41. Es el reporte oficial en este momento de los diferentes centros asistenciales públicos del país. En la pausa saludamos en este momento, Ruth, y agradecemos a Alfonso Herrera. Es un mexicano, nos dice que nos ve en San Diego, California. Así que le enviamos un fuerte abrazo a él, Alfonso Herrera, en San Diego, California. Y aquí muchos compatriotas, Oscar Reyes, Marvin Fernando Estrada, Daisy Herrera, y a través de ellos a muchas y muchos que prefieren estar informados ahora a través de los noticieros de BTV. Así es, y sobre todo a través de nuestras redes sociales. Cumplimos así nosotros con nuestra primera pausa, pero antes lo dejamos con el precio de los combustibles para esta semana. Con 27 minutos, retornamos con las noticias. El presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, cuestionó a la Organización de las Naciones Unidas sobre el acceso de los países en vías de desarrollo a la vacuna contra el coronavirus. En el marco del 75 aniversario de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Juan Orlando Hernández realizó fuertes reclamos, preguntando si los países en vías de desarrollo como Honduras tendrán un acceso justo a la vacuna contra el COVID-19 una vez que la misma esté en el mercado. ¿Qué va a hacer el sistema de Naciones Unidas ante la inequidad para adquirir medicamentos? Les recuerdo que al inicio de esta pandemia, todos los medicamentos, los equipos médicos, equipos de bioseguridad, fueron acaparados por los países más poderosos. Nosotros tuvimos ese problema. Es más, seguimos esperando algunos artículos que adquirimos. Les pregunto, ¿qué va a pasar cuando estén listas las vacunas? Los países en vías de desarrollo vamos a poder acceder a ellas de manera justa y pronta. El mandatario hondureño preguntó cuál es el compromiso de la ONU en medio de la pandemia. 75 años después, el mismo compromiso de aquel entonces, de reinventarse, de estar a la altura de esta pandemia y sus desastrosas consecuencias. Esta respuesta solo la tienen ustedes. El gobernante señaló que existe un desafío y como tal la ONU y los países miembros deben estar a la altura. Ante semejante desafío que nos ha traído esta pandemia, debemos de estar a la altura de las circunstancias, así como lo estuvieron nuestros antepasados después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, el presidente Hernández solicitó una explicación del por qué la ONU no reconoce como grupo terrorista a maras, pandillas y narcotraficantes. Aprovecho para recordarles la solicitud que reiteradamente he hecho en los últimos años en la Asamblea, para que Naciones Unidas declare a los grupos no estatales organizados, como maras, pandillas, narcotraficantes,
que sean reconocidos como grupos terroristas. Continuar con un tratamiento en contra del COVID-19, al igual que evaluar las secuelas que podría dejar en los pacientes graves. El Hospital San Felipe habilitó una sala post-COVID-19 con capacidad para 20 pacientes y con un equipo médico especializado. Entre tanto, un tremendo malestar ha causado el trato casi inhumano en las afueras del Centro de Salud de Miguel Papa La Hora en San Pedro Sula, mismo que tampoco presenta medidas de bioseguridad para evitar los contagios del COVID-19. Y autoridades de la región metropolitana de salud mencionan que los casos de dengue no grave continúan en alza, por lo que ya nos encontramos en una epidemia con 5.993 pacientes entre dengue no grave y dengue hemorrágico. Ante la negativa de las entidades de salud a renovar los contratos del personal médico y técnico que trabajó durante lo más fuerte de la pandemia, es decir, en los meses de junio y julio, empleados están preparando demandas para enmendar los daños que puedan tener estos trabajadores. Hoy me dice el gobierno, a través de memorando, a partir de la fecha quedan cancelados todos los contratos de los médicos asistenciales y de las enfermeras y de los técnicos y los administrativos. Cuando ya tenemos un decreto, las leyes en el país tienen que respetarse y el llamado hoy como miembro de la plataforma a todos los médicos, enfermeras, técnicos y administrativos a que se aboquen a la oficina nuestra. Ya tenemos el cuerpo de abogados que van a hacer la defensa desde la parte laboral para poder garantizar el cumplimiento del decreto, quiere o no quiere el gobierno, o lo hizo político o lo hizo en el momento que estaba caliente la situación de INVED, en emergencia, para tapar un poco la situación y maquillar. Pero hoy la realidad es que los hospitales se están llenando nuevamente de pacientes. Nosotros podemos ser testigos. San Felipe no tenía casi pacientes ya. Y ya hoy hay repunte, ¿cómo se llama?, de ingresos que van a apuntar a los 40 pacientes, cuando teníamos 10, 8 pacientes. Te requiere más bien de volver a recontratar o recontratar más recursos. Por su parte, los trabajadores de los hospitales psiquiátricos retiran su amenaza de paralización de labores tras llegar a un acuerdo de pago con las autoridades de salud, quienes se comprometieron a hacer efectivo a partir de las próximas semanas la cancelación de salarios retrasados y otros beneficios. Ya tenemos un acta donde ellos se están comprometiendo a hacer efectivos estos pagos con un tiempo prudencial, porque no podemos decir que hoy no van a hacer efectivos estos pagos, pero sí dimos un tiempo prudencial que ellos tomaron a bien y ya estamos a punto de firmar el acta. Gracias a Dios, reconocen que hay una deuda de parte de ellos con los trabajadores de los hospitales psiquiátricos. ¿De cuánto era esa deuda? ¿Cuántos empleados que estaban ahí con esta situación, con esta problemática, don Mario? Bueno, en Mario Mendoza hay 50 compañeros que se tuvo que haber hecho una nivelación desde el año 2018 y no se había hecho efectiva, entonces ahí ronda 1 millón de lempiras. 18 compañeros que ya tenían que recibir el beneficio de los 30 años, igual, por una cantidad similar. Y los compañeros de Santa Rosita, que reciben el beneficio del pago de las horas extraordinarias, ya asciende a casi 2 millones de lempiras, pero ahí avanzamos un poco más, porque a finales de este mes estaría pagando los meses de julio y agosto, que son parte del compromiso de los que están retrasados. Indicios de sobrevaloración en el precio de las mascarillas, extraños movimientos y rastros de favoritismo a empresas que no se dedican a la venta de insumos de bioseguridad son parte de los hallazgos del 11º informe Corrupción en tiempos de COVID-19 presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción, donde se detallan irregularidades en torno a los favoritismos del cual fue beneficiario el grupo GIT y de quienes ya habíamos revelado en el informe número 2 la venta sobrevalorada de 474,000 mascarillas N95 a Inves H. A raíz de ese descubrimiento, la transacción fue cancelada, situación que obligó a devolver los más de 20 millones de lempiras recibidos por el erario público por el 40% del anticipo. Extrañamente, esa devolución se dio 3 días después de que Inves H adquiriera casi la misma cantidad de mascarillas N95 de la ferretería Germar, con órdenes de compra y sobrevaloraciones casi idénticas a las canceladas por el grupo GIT. Este informe también revela hallazgos relacionados a los movimientos societarios del grupo, cuya tesorera original fue la diputada nacionalista Valesca Zelaya,
y cuyo presidente y socio mayoritario, al momento de la publicación del segundo informe a finales de abril, seguía siendo su esposo, el señor Juan José Lagos. Si bien argumentó haber vendido sus acciones a una empresa panameña, y el gobierno, a través de la empresa hondureña de infraestructura aeroportuaria de Sociedad Anónima, firmaron un contrato con la Corporación de Desarrollo Aeropuertos de Houston para administrar los principales aeropuertos del país mediante un contrato prorrogable de 12 meses o más. Las autoridades de INSEP, la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas y la Corporación de Desarrollo AS de Aeropuertos de Houston firmaron un importante contrato para administrar las principales terminales aéreas de Honduras. Para llegar a este momento que es la firma de este contrato con Haz DC, y que al final pues vendrá a apoyarnos a todo lo que es esta conectividad en cada uno de estos 3 aeropuertos y darle también una mayor operatividad a cada uno de ellos. Lo importante es que Haz DC es una empresa internacional muy prestigiosa. Con este contrato, que tendrá una vigencia prorrogable de hasta 12 o 18 meses, se pondrán en práctica varios planes para mejorar las distintas terminales aéreas y la atención para hondureños y extranjeros. Sumamente agradecidos a INSEP, al ministro y al gobierno de Honduras por brindarnos esta oportunidad de asesorar a EISA, y bueno, estamos 100% comprometidos por ver de ayudar como se pueda, tanto en el recibimiento de los aeropuertos y así en la operación, por lo que serán los próximos 12, 18, 24 meses. ¿Cuáles son las inversiones importantes y hacia dónde debe orientarse esta próxima licitación de un nuevo operador que nos permita realmente cumplir con la expectativa de la empresa privada de la zona norte, del turismo, de aeropuertos más modernos, más planificados y sobre todo que sean una calidad de servicio? Las entidades que integran EISA son la Secretaría de Recursos Naturales, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, así como AS Development Corporation. Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Una misión del Fondo Monetario Internacional llegará el próximo miércoles a nuestro país para hacerle una nueva revisión al acuerdo stand-by que Honduras mantiene con este ente multilateral. El Gabinete Económico se prepara para recibir el próximo miércoles a una nueva misión del Fondo Monetario, quienes vienen a hacer la revisión al acuerdo económico que Honduras mantiene con este organismo multilateral. Los economistas aseguran que se analizarán las cifras macroeconómicas y el tema del fallido rescate de la NE. La visita del Fondo Monetario, esos serían los grandes temas. Revisión de toda la proyección de las variables macroeconómicas y además de eso ver qué respuesta da Honduras ante el nuevo avance de la reforma de su sector eléctrico. En la actualidad, el país tiene una línea de crédito de $530 millones con el Fondo Monetario, de los cuales ya han sido desembolsados 376 millones. Y si pasa la nueva revisión, Honduras podrá accesar a más recursos frescos. Si el gobierno de Honduras supera la revisión del FMI que está programada para el 23 de septiembre, podrá accesar a otros $90 millones. Esto es con el FMI. El sector empresarial tiene el temor que el gobierno no siga manteniendo su disciplina fiscal, ya que se acerca un año político, porque eso representaría un grave problema para el país. Tradicionalmente los gobiernos, cuando entran en año electoral, pierden la disciplina, pierden la sistematización de las políticas de manera ordenada o el manejo ordenado de las políticas. Ojalá que este gobierno, amparándose en la crisis, no haga lo mismo. El rescate de la estatal eléctrica es el grave problema fiscal que enfrenta el país, por lo que una de las salidas que tiene el actual gobierno es que pida una prórroga para sacar a flote a la NE y lo haga el próximo gobernante, asegura el economista Claudio Salgado. En cámara, Darwin Maradiaga les informó Luis Drón para Impacto BTV.
Y por supuestos abusos de autoridad, miembros de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras estarán realizando un plantón en las afueras de su sede, exigiendo a las autoridades del Instituto de la Propiedad que frenen los desalojos y que agilicen los trámites de expropiación de tierras. Bueno, más que todo una reunión, va a ser un plantón que se va a estar realizando aquí en la sede de la CONAFEP, donde se estará brindando una conferencia de prensa a partir de las 6 de la mañana de este miércoles próximo 23 de septiembre. Es ahí donde nosotros vamos a hacer énfasis, ¿verdad?, a través del presidente Marco Antonio Ávila y su comité ejecutivo, que el Instituto de la Propiedad aún no ha iniciado lo que son los procesos de regularización predial que vienen a beneficiar a más de 200,000 familias en todo el territorio nacional en su legalización de tierra. Sin embargo, creemos nosotros que a estas alturas ya debe de haberse comenzado y darle continuidad a estos procesos, ya que CONAFE estuvo firmando un convenio macro con el Instituto de la Propiedad, del cual no se le ha dado seguimiento. Estamos más que claro que ya es hora, ya es tiempo, que a pesar de que Dios ha sido bueno, nos ha cuidado hasta este momento, esta crisis, esta pandemia, estamos claros que ha venido a entorpecer estos trabajos, pero que hoy sí ya creemos nosotros que es justo, ¿verdad?, que ya se inicie, ya que hemos visto también que el Instituto de la Propiedad está trabajando en otras dependencias, menos en la de regularización predial, que es donde hace su función social y labor para todos los pobladores. A más de 6 meses de la pandemia COVID-19, las denuncias sobre el descuido en temas de limpieza y estructura en los barrios y colonias de la capital se han incrementado. En la capital existen varias colonias que sufren daños a la infraestructura, entre ellas la colonia Torocagua, que sufre de un drenaje que ha causado molestia en los vecinos. Nos ubicamos en la segunda entrada al sector, cerca donde funcionaba el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde vecinos hacen el llamado a los encargados del SANA para que lleguen a revisar un problema en las tuberías de las aguas negras, que desde hace varios meses ha permanecido en total abandono y causa enfermedades respiratorias a los pobladores de la zona. En otro sector de la capital, exactamente en la colonia Godoy, se encuentra una de las instituciones educativas más importantes, donde el abandono se ha hecho notar al pasar de los meses de la pandemia. En ambas direcciones del muro perimetral de esta institución se logra ver la gran cantidad de los desechos sólidos que vecinos y transeúntes han lanzado a la espera del tren de aseo, el cual, según nos mencionaron, llega una vez a la semana, y darle otro matiz al Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz en Comayagüela y a la misma colonia. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. Este día el ingeniero Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal y precandidato presidencial por el movimiento Rescatemos Honduras, participó en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya para exponer su opinión ante los próximos procesos electorales del país, así como en temas internos de su institución política. Tras la controversia entre los próximos comicios primarios del país por no tener una nueva ley electoral concreta, miembros de la oposición vaticinan un proceso de elecciones sombrío. Hoy en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya, el presidente del Partido Liberal y precandidato presidencial, el ingeniero Luis Zelaya, afirmó que ir a comicios ante incertidumbres democráticas no es lo correcto. Bueno, es lamentable que se haya hecho el llamado a elecciones en el proceso 2021 sin una nueva ley electoral. Si tú recuerdas, Jorge, y al pueblo hondureño, nosotros iniciamos un proceso de diálogo político con las Naciones Unidas y establecimos 4 mesas, y el objetivo era darle estabilidad al país, porque veníamos de un fraude electoral, había al menos 23 muertos, de acuerdo al informe del Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas. Asimismo, el ingeniero dejó en claro que su movimiento Recuperar Honduras está listo para ofrecer al pueblo hondureño una solución ante la problemática que se vive a nivel nacional, asegurando que su único objetivo es salvar al país de las manos criminales. Tener la voluntad de hacerlo, el objetivo con el que vas a hacerlo, porque esto no es un trabajo de una sola persona. Yo creo que es rodearse de hombres y mujeres capaces, que los hay en Honduras, que tengan la voluntad, la capacidad y la experiencia para hacer las cosas de mejor forma. Yo creo que es un imperativo
que Honduras cambie. Y esa es la causa de país a la que todos debemos, por la que todos debemos luchar. Ante la polémica creada por algunos asuntos familiares, específicamente con su madre, sostuvo que su familia está dañada y añadió que todo esto se debe por la unión de un hermano a los nacionalistas. No me importa, sinceramente, si me afecta políticamente, porque ya nos ha afectado como familia. Un hermano ruin y perverso que se ha plegado al Partido Nacional, que se ha plegado al lado oscuro y ha usado a su propia madre para ponerle en contra de sus 5 hijos y la ha manipulado por sus propios intereses. Yo creo que eso es lo peor y nos ha dolido a todos. Recuerde que hay nietos, hay sobrinos, hay hermanos, hay primos que están involucrados. Entonces la afectación a la familia ya se hizo. 7:45, la pausa en este momento y regresamos, Ruth, en un momento. En breve volvemos. En la 10 calle, cuarta avenida del barrio Las Acacias, en San Pedro Sula, se registró hoy un accidente vial, el cual dejó como resultado que el conductor quedara inconsciente debido al impacto recibido por el automotor. La víctima quedó tirada en el pavimento mientras personas que transitaban por la zona le auxiliaban. Un video muestra el momento en que el conductor del vehículo en el Boulevard del Norte no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó un accidente vial que dejó como saldo a 3 personas heridas. Las víctimas fueron llevadas a un centro asistencial donde fueron atendidas de emergencia. El responsable del suceso fue capturado horas después, pero las autoridades se negaron a presentarlo y a dar declaraciones al respecto. Y autoridades de la Secretaría de Seguridad reportaron una reducción de más de 400 muertes en lo que va del 2020 en comparación con el año anterior. De los últimos acontecimientos de muertes múltiples en Honduras al cierre de agosto del presente año y en comparación al año 2019, autoridades de la Policía Nacional afirman que existe una importante reducción en los homicidios gracias al trabajo operativo policial, donde lamentablemente los casos de muertes múltiples siguen suscitando en el país. Es de recalcar que ha sido grande el esfuerzo de las autoridades en materia de seguridad en este año, incluso con la pandemia, que los agentes policiales han estado en la primera línea contra la propagación de este virus, pero aún así se han brindado importantes esfuerzos en materia de seguridad, lo que ha permitido tener 11 casos menos en comparación a las muertes múltiples que hubo el año pasado y años anteriores, así que se ha ido dando esta respuesta mejor en la seguridad. Por su parte, representantes de los derechos humanos consideran que tales cifras han sido maquilladas y que no refleja realmente una reducción en temas de homicidios y muertes múltiples. Irrisorio porque el Estado de Honduras no puede justificar una disminución de las muertes múltiples por considerar que este año ha sido atípico. Primero, han habido medidas de restricción, suspensión de garantías, suspensión de la circulación, y esto ha conllevado a que tengamos más de 35 muertes múltiples, que ha dejado más de 125 personas asesinadas. De esto el 90% jóvenes. O sea, el Estado no puede justificar que hay 11 masacres o 11 muertes múltiples menos que el de este año. El comisionado de policía Luis Osaba en un foro televisivo expresó que las muertes múltiples que se han presentado en el país en su mayoría tienen vínculos con el narcotráfico, pelea de territorios y venganza. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. Más del resumen judicial policial a continuación. 2 personas resultaron heridas en un aparatoso accidente en el Boulevard Morazán de Tegucigalpa. Los lesionados se conducían en una motocicleta cuando una camioneta color rojo aparentemente realizó un giro sin tener la precaución debida, ya que los motociclistas se conducían por la vía principal. Producto del fuerte golpe, el conductor de la motocicleta y su acompañante quedaron tirados en el suelo con heridas de gravedad. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta la zona del accidente y le brindaron atención médica a la pareja. Luego fueron trasladados a un centro asistencial. Esta tarde fueron retirados los cadáveres de los jóvenes que fueron asesinados a balazos en una gasolinera ubicada en la colonia El Sitio de la capital.
Los parientes de las víctimas acudieron a la morgue horas después del hecho violento, pero fue hasta horas de la tarde de este día que recibieron los cadáveres de 2 de los fallecidos, quienes respondían en vida a los nombres de Anthony Josué Pinzón Gómez, de 27 años de edad, y Alex Rodríguez Funes Pinzón, de 18 años de edad, ambos hermanos. La identidad del otro joven aún no ha sido confirmada. El hecho violento se dio el domingo por la tarde. El hecho violento se registró el domingo por la tarde y eleva a 36 el número de masacres registradas en lo que va del año en todo el país. Esta tarde un voraz incendio consumió una vivienda en el municipio de Jojona, exactamente en el barrio Españita. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que se habría generado el fuego. Hasta el lugar se hicieron presentes varias unidades del cuerpo de bomberos para sofocar las llamas. El inmueble era ocupado por 4 personas, 2 adultos y 2 menores de edad, quienes gracias a Dios resultaron ilesos. Esta tarde vecinos de la colonia La Sosa denunciaron negligencia por parte del 911, ya que una persona de la tercera edad permaneció por varias horas tirado en la acera, delicado de salud, y la ambulancia tardó bastante en llegar a pesar de las múltiples llamadas de los vecinos y algunos agentes policiales. El cuerpo del agente de policía que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Jarón en la aldea Guajiquil, en el departamento del Empira, fue localizado en las últimas horas. La víctima fue identificada como William Portillo, quien había sido asignado hace pocos meses a esa zona del país. Según versiones preliminares, Portillo fue a dejar a uno de sus compañeros a su casa, pero al regresar fue arrastrado por la corriente del río. Y el domingo 20 de septiembre sus compañeros intentaron localizarlo sin tener respuesta, por lo que se reportó como desaparecido. Horas más tarde, el carro en el que se conducía Portillo fue hallado en el río de la comunidad Valladolid y La Virtud del mismo departamento. El cuerpo del agente fue encontrado 1 kilómetro más adelante de donde se halló el automotor. Este es un resumen de los hechos policiales más importantes ocurridos en las últimas horas. Con imágenes de Brian Ramírez, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval.